Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a el segundo episodio del podcast de Ven, síguelo. Este año estamos estudiando Doctrina y Convenios y es un placer, Adrián, estar de vuelta por fin después de 1000 peripecias que me tocaron pasar. Mi nombre es Eduardo Vadillo y me acompaña el inigualable Adrián Diarte. Gracias, Eduardo. ¿Cómo has estado? Pues ya, estamos de vuelta mejor. Feliz año a todos los que nos están viendo. El capítulo anterior lo empezamos a ver el día último del año pasado. Así es que, aunque es el segundo episodio del podcast, es oficialmente el primero del año. Es cierto. Muy bien. Y pues comenzamos con este episodio que se llama Escuchad, oh pueblo, ¿cierto? Así es. Y eso es muy interesante, Eduardo. Doctrina y Convenios, sección 1, no está escrito... Bueno, el libro de Doctrina y Convenios, las secciones no están escritas cronológicamente. Uh-huh. De hecho, la sección 1 se escribió en 1935, años después ya de que la iglesia inclusive haya sido organizada y después de que se restauró el sacerdocio y todo esto. Entonces es muy interesante empezar a analizar desde el prefacio el libro de Doctrina y Convenios. Y ahorita entre risas platicábamos que es Doctrina y Convenios, no Doctrinas y Convenios, porque es una sola doctrina de Dios. Y hay muchos convenios que nosotros realizamos. Entonces, si queremos decirlo de la manera correcta, es doctrina y convenios. Eventualmente se nos va a salir una S y pedimos disculpas de antemano durante todo el año. Pero es muy especial entender esta doctrina desde el prefacio. Y sobre todo, lo que me gustaría que pudiéramos ver en esta lección, como en todas, es encontrar un enfoque práctico de qué es lo que el Señor está revelando. Si bien es cierto que la doctrina del libro de Doctrina y Convenios es probablemente el libro canónico más nuevo que tenemos, pues ya tiene casi... ¿Tus añitos? Ya tiene sus añitos, ¿no? 200 años por ahí que se escribió. Entonces, podríamos pensar que no se aplica a nosotros. Sin embargo, si podemos sacar un enfoque práctico del Antiguo Testamento, del Libro de Mormón, claro, muy seguramente también del Libro de Doctrina y Convenios. ¿Ok? Entonces, el tema clave, la parte principal de ese tema que estamos escogiendo es la voz del Señor. El Señor habla a través de sus siervos escogidos. Y es muy importante que nosotros prestemos atención tal cual a quienes pueden recibir revelación por nosotros. Entonces, en este mundo donde hay tantas voces, donde hay un internet muy ruidoso. Un internet muy ruidoso que nos dice las opiniones de personas, pero también existe la inteligencia artificial que ya nos empieza a dar sus propias conclusiones, inclusive rutinas de ejercicio. El otro día, uno de los propósitos de Año Nuevo, como siempre, es poder mejorar la salud y la figura que sea un poquito menos redonda. Platicaba con un amigo y le decía, oye, ¿conoces algún instructor? Porque mi instructor personal, Elliot, pues se me fue a otro país, ¿verdad? Pero me decía, ponle ahí en ChatGPT rutina, ponle tus datos, de dónde eres, qué comes, todo esto. Y entonces, ponle cuántos días quieres. Total que ChatGPT me sacó una rutina. Vamos a ver si funciona. Y está bien prestar oído para algunas cosas. Pero cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de las cosas espirituales, tenemos que estar atentos a quién prestamos oídos en este mundo tan ruidoso. ¿Ok? Y en los tiempos de José Smith era muy común que las personas trataran o sintieran, probablemente desde un buen corazón, pensaban recibir revelación,
para tu familia. Ok. O pensaban también que podían recibir revelación para la iglesia en general. Recordemos que era una iglesia, aunque dirigida por Dios, era una iglesia nueva, era una iglesia en donde sus líderes no tenían la madurez espiritual como la que tienen actualmente, ¿no? Y todos traen de su experiencia, que es como cuando eres papá, ¿no? Medio te acuerdas de lo que hacían en tu casa y quieres replicar también eso, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo vimos en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo establece su iglesia y luego ya Él se va, pues los judíos traían lo suyo, los gentiles traían de lo suyo y empieza a haber ahí el caldo de problema, ¿no? Así es, inclusive aquí en las mismas ciudades, cuando en las estacas o en los barrios, cuando estamos haciendo alguna actividad, queremos ponerle, siempre tenemos una muy buena idea, pero tenemos que saber exactamente qué fuente es la que tenemos que acudir. Y yo creo que es muy importante en este tiempo que el Señor manifieste que la única persona que tiene derecho a recibir revelación para toda la iglesia es el profeta. Me imagino que José Smith no la estaba viendo fácil. Estaban viendo, vamos a ver a lo largo de las diferentes secciones, cómo diferentes grupos manifestaban y entonces se ve una revelación. Hey, recuerda que el profeta es quien recibe esto. Y imagínate, 24 años también. Sí, debe haber sido un reto grande para él. Y bueno, ¿por qué son necesarios los profetas? Los profetas nos guían y nos ayudan a entender la verdadera voluntad de Dios. Y recordemos que muchas veces esto no significa que sea lo más lógico o lo más fácil de realizar, ¿ok? Pero cuando escuchamos al profeta, tenemos que tener la seguridad de que viene de Dios y de que es correcto, ¿ok? Ellos nos van a guiar a entender la voluntad de nuestro Padre Celestial en un mundo que está lleno de confusión y donde muchas veces estamos tratando nosotros de encontrar nuestras propias respuestas, ¿verdad? Sobre todo en la juventud, sobre todo en esos momentos en que estás definiendo tantas cosas, tu forma de pensar, tu sexualidad, todo ese tipo de situaciones. ¿Qué nos podría decir un viejito que ha vivido 101 navidades en cuanto a la sexualidad? Bueno, él nos puede decir la voluntad de Dios, ¿ok? Y bueno, siempre es buen momento para escuchar la palabra de los profetas, pero existen 2 veces al año en que podemos escucharlos y podemos aprender de ellos en la conferencia general. Eduardo, de la última conferencia o de las últimas conferencias, ¿hay algún mensaje que te haya inspirado y que hayas sentido que, como decimos de aquí, que se te enchina el cuero cuando lo escuchaste? Sí, de hecho, precisamente el discurso del presidente Nelson, cuando él dice, hagan de su discipulado su máxima prioridad. Para mí ese mensaje vino a aterrizar muchas dudas, muchas cuestiones que yo estaba preguntando en mi vida y cayó así como justo lo que necesitaban. Pues entre otros, pero ese. Claro, gracias por compartirlo. Y muchas veces no es tanto lo que ellos estén hablando palabra por palabra, sino recordemos que mediante el escucharlos, el Espíritu Santo nos va a confirmar las dudas que nosotros hemos estado teniendo. Hemos platicado en otras ocasiones la importancia de poder estar en constante oración, preguntándole al Señor acerca de nuestro destino. Y no solamente es escucharlos, Eduardo. En el versículo 37 hace específico el mandamiento de escudriñar los mandamientos. Bueno, menciona el escudriñar los mandamientos. Y eso implica no solamente leer, es también entender, es también aplicarlos a nuestra vida. A lo mejor escribir en un cuaderno principio y en qué parte de mi vida lo debo de estar desarrollando. Y bueno, cada uno de nosotros puede encontrar una manera más efectiva de escudriñar los mandamientos y de cómo aplicarlos a nuestras vidas. Algo que me gustaría invitar a que hiciéramos es que pudiéramos platicar, pudiéramos charlar con nuestros amigos que no son miembros de la iglesia acerca de estos temas que los profetas actuales están hablando con nosotros.
Es una excelente manera de poder compartir el evangelio y es una de las maneras en que las personas de antaño, de comienzos de la iglesia, conocieron y se interesaron por el evangelio. Entonces, hablar las palabras de los profetas en nuestras pláticas comunes con nuestros amigos es una buena manera de poder compartir el evangelio. Incluso, fíjate, eso mismo que tú dices, a mí me ha gustado que he estado compartiendo a veces. Yo creo que muchos lo hacemos, ¿no? Que compartimos en alguna red social algún pensamiento, alguna cita, y entonces me gusta que cada vez más reaccionan personas que no son miembros de la iglesia a este contenido. Y me ponen, oh, qué inspirador, o esa es una buena cita para empezar este año. Y entonces poco a poco van cayendo estos... pues mandamientos, si lo vemos desde este punto de vista, de profetas modernos, y están llegando a todas las personas, ¿no? Y bueno, por último, Eduardo, para cerrar con este tema, quiero platicarte un poquito, quiero charlar en cuanto a que cuando José Smith trajo estas revelaciones a los miembros de la iglesia, muchos de ellos se opusieron por dudas que tenían en cuanto a la capacidad del profeta. Recordemos que él era un joven que no era letrado, era un jovenzuelo de 24, 27 años, y muchos de ellos pudieron haber tenido más experiencia en la vida. Recuerdo cuando siendo yo un jovenzuelo también de 27 años, me llamaron como obispo en un barrio donde yo había crecido y donde todos habían sido ya obispos, presidentes de estaca, bueno, un currículum impresionante, ¿verdad? Y llamé de consejero a un hermano que había sido presidente de misión y que había sido, bueno, todo el presidente del templo, Muy etcétera, bueno. etcétera, que es una inspiración en mi vida. Pero recuerdo mucho que él en la reunión sacramental en donde presentaron al obispado, él dice que se sentía honrado por estar sirviendo al lado de un chamaco. Un chamaco es un término que se utiliza para hablar de alguien joven, pues, ¿no? Entonces, él lo dijo con todo el amor del mundo y refiriéndose a mi edad. Pero... Y te hiciste más chiquito. Pues me hice más ancho, yo creo. Pero imagínate los desafíos que debió haber enfrentado José Smith. No solamente introduciendo una nueva doctrina, no solamente poniendo en práctica, defendiendo todo aquello que él dijo que había visto, sino también enfrentándose a las dudas de sus propios conversos, de las capacidades que él tenía. Porque iba en contra de todo lo establecido, pues llegó a romper, si te fijas, la doctrina viene a romper casi todo al revés. Se me figura mucho a cuando Jesucristo vino y empezó a cambiar aquí lo que ellos tenían con la ley de Moisés, y varios se levantaban y se rasgaban los vestidos porque estás acabando con siglos de tradición, pero me inspira saber que él defendió lo que sabía que era correcto, ¿no? Así es. Y bueno, la invitación de escuchad, oh pueblo, sigue vigente. Podemos escucharlo a través de nuestras oraciones, nuestro estudio en las Escrituras, a través de nuestros líderes locales, nuestro obispo, nuestro presidente de quórum, nuestro presidente de estaca, pero especialmente a través de nuestro profeta, escuchad, oh pueblo. Muy bien. Y una manera que tenemos de recordar la importancia de escuchar es saber quién es el autor. Me encanta a mí que en este prefacio, como tú mencionabas, Adrián, podemos conocer la voz del autor, y el autor es Cristo, el autor de Doctrina y Convenios. Anteriormente en el libro de Mormón, tú podías ver la diferencia de Mormón, hablando de cuántos mataron y las estrategias, y luego ves a un Moroni muy nostálgico, muy hasta un poco cabizbajo lo veías, ¿no? Pero aquí me gusta porque la voz es muy directa y es como, por ejemplo, a mí me ha tocado estar en varios barrios de la República Mexicana porque me mudé y me decían, usted es bien directo, dicen. Y es una cualidad que se les asigna a las personas que somos del norte de México. Pero aquí me ganan con creces, ¿no? El Señor dice, esa es mi palabra y no me disculpo y vámonos, ¿no?
Y algo que me gusta, en mi caso, quiero elaborar acerca cuando habla de que lo que mencionabas ahorita de José Smith, Adrián, y dice, el Señor hace uso de los débiles y sencillos para efectuar su obra. ¿Y qué te parece si leemos una escritura que es muy esperanzadora porque todos cabemos aquí? Vamos a leer en Doctrina y Convenios 1, el versículo 19, si eres tan amable. Claro que sí. Lo débil del mundo vendrá y abatirá lo fuerte y poderoso, para que el hombre no aconseje a su prójimo, ni ponga su confianza en el brazo de la carne. Muy bien. Me gustaría hacer una pequeña... A mí me gusta mucho el contexto, porque cuando tú tienes el contexto de las cosas, puedes entender por qué las personas actúan de cierta manera. Muchas veces lo que decimos, atrás siempre hay algo, ¿no? Y entonces quise hacer una muy breve reseña de José Smith y darnos cuenta de quién era él, el contexto en el que se encontraba cuando fue llamado. Él era el quinto de 11. Ya de ahí tú sabes que antes los hermanos eran los que te criaban, ¿no? Porque los papás no sabían ni dónde andabas. Sí, pues no sabían ni dónde andabas, ¿no? Ellos... Después del tercero ya... ya tienen su propia sociedad, decía... Es chiste local porque ambos tenemos 4 hijos, ¿no? Sí. Decía Jordan Peterson, el psiquiatra, que se hace su propia comunidad ahí entre los hijos. Pero algo también, Adrián, es de que ellos, la familia, era una familia de granjeros arrendatarios. ¿Qué significa eso en términos prácticos, Adrián? ¿Cuáles son las desventajas ahí de eso? Bueno, la tierra que cultivaban no era de ellos. Entonces, todos los nutrientes, las cosas que hacían para enriquecer la tierra, se la quedaba el dueño. La ganancia como tal tenía que como cortarle una parte para pagar la renta tal cual, pues, ¿no? Y luego también los contratos muchas veces eran cortos, o a veces era, pues te vas y luego, ¿no? ¿Qué haces? Y por eso ellos cambiaron mucho de residencia por la misma naturaleza de ese trabajo, ¿no? Dicen en José Smith Historia, no sé si recordamos, que dice que ellos estuvieron en un punto casi en la indigencia, ¿no? O sea, económicamente la pasaban muy mal, y José Smith se le acredita, según las fuentes históricas, con tan solo 7 años de escuela. Entonces, este es el perfil de la persona que el Señor elige para hacer la restauración. Y aparte de todo eso, cojo. Sí, también un problema ahí de en la actualidad, pues a lo mejor alguien que tiene una discapacidad, ya hasta se le dice bonito, ¿verdad? Tiene una capacidad diferente. Sufre todavía de discriminación. Imagínate en aquellos días, claro. Eduardo. Ahora, la pregunta obligada es, Adrián, ¿por qué el Señor no se basa de hombres sabios, instruidos, profesionistas tal vez? ¿Y por qué agarra lo débil del mundo? Es otra de las contradicciones. Mira, bueno, yo creo que cuando el Señor utiliza el término débil y sencillo del mundo, no se refiere únicamente a lo letrado. Porque, por ejemplo, Elder Oaks es juez. Él era un juez de la Suprema Corte de Estados Unidos. Y él definitivamente no era débil, ¿verdad? Pero yo creo que cuando las Escrituras hacen referencia a esto, se refiere a la capacidad de tener la humildad de decir, el Señor sabe más que yo. En muchas otras ocasiones, sí se va a ir con aquellas personas iletradas, aquellas personas que no tienen los grandes conocimientos del mundo, porque son las personas más moldeables. Son las personas que tienen la capacidad de decir, te necesito, Señor, y he aquí, estoy para servirte, pues, ¿no? Entonces, yo creo que específicamente José Smith era arcilla en las manos del Señor. Era un joven que tenía mucho conocimiento doctrinal, pero porque, ojo, era el tema de moda en ese momento. José Smith iba a muchos sermones, iba a muchas congregaciones, en su casa se leía la Biblia.
Entonces, tenemos que recordar que aunque era de moda, no a todo mundo le gusta lo que Claro. le podemos decir que le gusta, ¿no? Ahora sí que la moda, lo que se te acomoda. A él sí le gustaba. A él sí le gustaba. De hecho, andaba en busca de las cosas del Señor. Pero esta falta de conocimiento secular era óptima para el Señor, para él enseñarle a su manera. Y también lo que dices tú, hay que recordar que la oración que da origen a lo que llamamos la primera visión era una humildad de buscar perdón de sus pecados, de buscar dónde él podía obtener esa sabiduría que él no poseía. Fíjate que estamos conectados, Adrián, porque yo escribí algo aquí. Primero que nada, que el liderazgo bajo el Salvador es diferente. Yo creo que todos nosotros, cuando se nos llama a algo, Uh-huh. y luego se nos pide, por ejemplo, consejeros, dices tú, no, pues voy a dar lo mejor que hay, ¿no? Pero el Salvador es un líder creador de líderes. Y escribí lo siguiente, que está igualito a lo que tú dijiste, dice, el Señor es paciente en moldear arcilla dispuesta en vez de utilizar un jarrón ya formado. Así que estamos en el mismo Así canal. es. Algo también que me gusta en el siguiente versículo, en el versículo 20, dice, sino que... bueno, perdón, antes de eso, Adrián, cuando dice que no ponga su confianza en el brazo de la carne, ¿cómo se puede aterrizar eso en un llamamiento? ¿Cómo podemos llegar a hacer eso? Fíjate que en una ocasión llegaron a mi oficina después de que ya había sido relevado de obispo. Llega una hermana y me empieza a platicar sus problemas. Entonces inmediatamente le digo, hermana, recuerde por favor... Freno de mano. Freno de mano. Recuerde que yo ya no soy su obispo. Debería usted de ir a platicarlo con el obispo. Me dice, sí, me dice, pero es que a ti te tengo más confianza y yo quiero saber tu opinión. Entonces le dije, muchísimas gracias. Le voy a dar mi opinión, pero esta opinión viene Sin manto. viene de mi corazón y de mi cerebro, pero no viene como revelación de Dios. Necesitas ir con el obispo. Entonces, afortunadamente, en esa ocasión yo tuve la capacidad de poder dirigirla hacia donde iba. Pero muchas veces creemos que por el expertise que tenemos en el tema, podemos saber más. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Ve nomás a quién llamaron de obispo. Que no había más a quién llamar o que... ¿Cómo es posible que le den ese llamamiento a este hermano si esto, hizo aquello, O de joven. o de joven era así y así, ¿verdad? Entonces, yo creo que, bueno, específicamente confiar en la carne es pensar que tenemos una capacidad superior a lo que pueda dictar el espíritu. Así es. Una vez me dijo alguien que, entre broma, pero como que era de verdad, Entre broma y la verdad se asoma. que, que dice, deberían de capacitar con cursos de psicología a los obispos, algo así para que tengan más herramientas. Y dije yo, pues es que ese es el brazo de la carne, ¿no? Ahora en el versículo 20 De dice... verdad. Una vez un líder de área que me entrevistó, me entrevistó para servir como secretario. Y en la entrevista él me preguntaba de herramientas. ¿Sabes hablar inglés? ¿Sabes computación? ¿Sabes? Y todo eso. Y al final, entre chascarrillos, le digo, Elder, no me va a preguntar por mi dignidad. No, me dice, para buenos los obispos, esos sí tienen que ser buenos. Los secretarios no, esos tienen que saber. Me dice. Y bueno, ya después, obviamente la entrevista no había terminado, pues no, pero esto pasó hace más de 20 años y me dejó muy, muy marcado cómo el Señor se fija en el corazón. Específicamente para este tipo de llamamientos en donde uno pensaría, no, alguien experimentado, alguien que sepa de la vida. No, el Señor se busca de los débiles y de los sencillos. Y lo mismo aplica en lo que es
la obra misional. Por ejemplo, dice en el versículo 20, sino que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo. Y esto abre la pauta a la escritura que ya conocemos: si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Es decir, a lo mejor no tienes esa experiencia, Adrián, pero tú tienes el deseo ferviente de compartir el Evangelio. Bienvenido. Al rato el Señor te va a capacitar, Él te va a formar, ¿no? También viene otra escritura que me gusta mucho. Bueno, el 23 también, si nos puedes ayudar para reforzarlo. Claro que sí. Dice, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra, ante reyes y gobernantes. Muy bien. Entonces, me encanta a mí este concepto de los débiles, porque eso se me hace verdaderamente incluyente. Uh-huh. O sea, realmente todos son bienvenidos a la mesa del Señor. Todas las personas, sin importar, sobre todo tomando en cuenta que el mensaje es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y todos son bienvenidos. Uh-huh. Van a llegar gentes de diferentes capacidades, niveles, personas con diferente experiencia, y todos son bienvenidos, y para todos hay campo en el Señor. Y entonces no debemos nosotros mismos excluirnos por nuestra falta de experiencia, pericia, lo que sea, ni debemos, como tú mencionabas al inicio, menospreciar a otros porque a lo mejor no llenan el estándar que nosotros tenemos puesto. La semana pasada, Eduardo, estaba viendo, el día de ayer estaba viendo ahí en mi estudio de redes sociales un video y me causó en este momento gran impacto, horas después de haberlo visto, porque es donde está la primera presidencia platicando con Donald Trump. No sé si es un video reciente o de hace 4 a 8 años cuando él comenzaba su mandato, pero Donald Trump estaba tratando de explicar lo que se hacía ahí en el centro en el welfare que está en Salt Lake City. Y entonces, pues Elder Eyring ya es un hombre que cuando se para, tiembla. Tiene como 10, 15 años que él es muy rígido en su cuerpo y tiembla. Y cuando habla es pues poderoso, pero pues también como que la voz no es la más fuerte o comparado con Donald Trump, pues no, son sí, estilos claro. Muy, muy diferentes. Y entonces Donald Trump trató de explicar, pero después habló el presidente Eyring y tú puedes ver la voz del Señor a través de esta voz. Y después el profeta tomó unos segundos la palabra y todavía, yo creo que es algo personal, pero sentía cómo se iluminaba la idea que estaban expresando. Y el profeta solamente habló 15 segundos. Elder Eyring habló 30 segundos y Donald Trump habló como 2 minutos. Son videos cortos, pues, ¿no? Pero definitivamente Elder Eyring y el profeta no son débiles, ¿verdad? No son débiles, pero sí son sencillos. Y son hombres que están atentos a lo que Dios quiere que se exprese. Y ahí, la que acabas de leer, ante reyes y gobernantes, ¿no? Y bueno, y de ahí surgió esa idea, ¿verdad? Así es. Pues yo la verdad que me siento feliz de saber que hoy en día tenemos la palabra de Dios viva, la podemos conocer en Doctrina y Convenios también, pero sobre todo teniendo oráculos vivientes. Tenemos la gran bendición de tener un Moisés moderno, de la bendición de poder tener a apóstoles como un Pedro, como un Santiago, hoy en día. Y eso es algo que debemos de valorar y debemos de agradecer también en nuestras oraciones personales, porque no todas las personas han tenido este privilegio. Así que ese es mi testimonio sobre que es mi libro, no quiero decir favorito, pero tiene un extra para mí que me encanta. Cuando empezamos el Libro de Mormón decía que el Libro de Mormón era la piedra
angular, pero cuando uno en manuales pasados dice que Doctrina y Convenios es otro tipo de piedra. No me acuerdo cómo se llama la piedra, pero la que sostiene el arco, pues, ¿no? Ándale. Entonces siempre cada escritor es especial. Bueno, pues yo para terminar nada más quiero decir que siento al 100% lo que dice el himno, que te damos, Señor, nuestras gracias por mandar profetas vivos, ¿okay? Para guiarnos con su evangelio. Y yo creo que cuando en 1835 el Señor dijo, escuchad, oh pueblo, se refería a que realmente escuchemos su palabra. No oír. Hay una diferencia y podríamos estar otros 30 minutos hablando de eso, pero no importa si la persona nos cae bien, no importa si la persona es elocuente o no. Mientras sea llamado por Dios, está hablando la voz del Señor. Así es. Queremos agradecerles a todos por sus comentarios. La verdad es de que nos llenan el alma, nos hacen el día cuando vemos de tantas partes que nos siguen. Muchísimas gracias. Y les invitamos a que puedan compartir qué pasaje de las Escrituras fue el que les llegó esta semana, ¿no? También, Eduardo, si me permites invitarlos a que nos pongan las ligas aquí en los comentarios del video, la liga del mensaje de la conferencia general que más les ha gustado de esta última conferencia, que fue en octubre del 2024. Y si llegaron hasta aquí, queremos agradecerles y queremos pedirles de favor que pongan un comentario y pues siendo fiel a la tradición, que pongan un emoji. ¿Cuál te gusta? Hay una personita con 3 rayitas. Ese que te hace una voz así. Una voz así. Si escriben voz en texto, les va a salir esa personita y que representa la voz del Señor. Eduardo, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado en esta semana. Y recuerden que es bien importante estudiar su manual, estudiarlo de manera personal, de manera familiar y asistir a la capilla, a la escuela dominical. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.